Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien en esta ocasión. De nuevo yo, el doctor Pablo Robina. Y en esta ocasión, les vengo a hablar sobre cómo nacieron los superhéroes. No del origen histórico, sino el fundamento que hay detrás. Eh, Pensemos en todas esas historias, todas esas vivencias que han tenido los superhéroes y que nos hicieron entender un poquito lo que había, ¿no? Al finalizar este video, les voy a poner una entrevista de Stan Lee, que narra esto de una manera pues, mucho más fehaciente, ¿no? Entonces, bueno, veamos ahora esta parte del cómo nacieron los superhéroes. Pues bien, todo superhéroe, todo, sin excepción, tiene un origen especial y normalmente es un origen doloroso. Piensen en Iron Man, la pérdida del papá, eh, toda la vida que se va a, bueno, dependiendo de dónde, ¿no? Pero si leemos el cómic, cómo pierde toda su vida al irse a Vietnam, si lo vemos en los nuevos cómics, pues eso, digo, en las películas, es irse a Afganistán, pensemos en los momentos históricos, ¿no? Aquí vamos a ir empezando a meternos con esa cuestión histórica, de cómo los momentos históricos de la época de Estados Unidos empezaron a generar esto. Pensemos en el primer gran superhéroe, ¿no? Superman. Superman es un hijo de dos kryptonianos, dos científicos, que descubren que Krypton iba a destrozarse por problemas en el mismo planeta, y entonces deciden lanzar a su hijo al más allá. Llega a la Tierra y en la Tierra pues, obviamente lo adoptan los Kent y tiene que luchar, ¿no?, entre ese niño poderoso y lo demás. Obviamente, esta historia va a narrar también cómo obtiene el poder. Pensemos, por ejemplo, en Spider-Man. Spider-Man obtiene el poder por la araña que estaba siendo tratada genéticamente y que le modifica su cuerpo. Pero también, si nos vamos al origen doloroso, pues sabemos que perdió a sus papás, que está en conflicto con su tía May. Si se acuerdan cuando hablábamos del monomito, pues obviamente hablábamos de esta parte, del mundo natural. Tiene que haber algo que lo jale y tiene que haber algo doloroso que lo lleve hacia allá. Y si vinculamos con lo que habíamos visto sobre los mitos, pues obviamente esto tiene que ser enfático y poético. Vámonos a Batman. Batman, su origen está en que pierde a su familia, pierde a sus papás, de ahí viene un proceso de encontrarse, pero muchos años, porque hasta que no es adolescente, ya no es grande, empieza a buscarse a sí mismo y en ese encontrarse encuentra a Ra's al Ghul. Y con Ra's al Ghul a la Liga de las Sombras. Y con la Liga de las Sombras, al regresar, curiosamente, a quien salva, y eso fíjense lo enfático y lo poético, a quien salva es al propio Ra's al Ghul. Y es quien lo acaba destrozando su propia casa, ¿no? Y no solo en la película, en muchos de los cómics. Esta parte también la tienen muchos de los villanos, por eso es muy importante. Ahora, eso sí, tienen que estar contextualizados. No pueden estar aislados. Aún en los nuevos cómics, que no son cómics, en los nuevos superhéroes, no pensemos en Miraculous, pensemos en Big Hero. Bueno, Big Hero sí es un cómic de Marvel. Incluso en Kingsman, que es de Marvel, incluso en Hombres de Negro, Umbrella Academy, tienen esa parte de un contexto, en un lugar, en una época, bajo un contexto. Quizás una gran diferencia, por ejemplo, entre DC y Marvel es que DC crea ciudades, pero representando otras. Por ejemplo, sabemos que Gotham es Nueva York. Y y así vamos, ¿no? Star City es Chicago, etcétera, ¿no? Lo mismo que pasa con Marvel. Marvel sí usa las ciudades tal cual, Nueva York, Chicago, etcétera. Lo mismo que hace en Vertigo, lo mismo que hace Image Comics, lo que harán en México también los grandes historiadores de cómics. Y obviamente para esto le meten un mito fundador. Ese mito fundador es el monomito, es cómo llega a convertirse en el arquetipo. Pensemos en Shazam, pues llega a partir de los grandes héroes. Shazam representa a Zeus, Aquiles, yo no recuerdo exactamente todos los nombres, pero si lo ven. Y de hecho, Adam Warlock representa a los grandes villanos griegos, ¿no? Entonces, aparte es un mito fundador detrás muy grande. Thor, el mismo Thor, ¿no? Toda la mitología nórdica. Eh, eh, Daredevil tiene toda esa parte de ser religioso, pero al mismo tiempo sale Murdoch y Murdoch como el abogado, pero es religioso, pero no es religioso. Punisher, lo mismo. Electra, ¿no? Toda la visión de Electra en su vida atrás. Y todo eso representado como que son hechos de mi misma sangre. ¿Qué implica esto? Pues obviamente que son alguien como yo.
y eso me mueve, ¿no? Ahora, hay algo importantísimo, y aquí sí me voy a meter ya en este vínculo entre la historia y la realidad. Primero, los impone un régimen. ¿Cuál? ¿El régimen americano o el mexicano? ¿No? ¿Por qué los impone? Porque implica que tienen poder sobre los demás. Eso es ser un superhéroe. Tienen una doble acción. Porque, y este es el debate de Civil War, por ejemplo, ¿no? Por un lado tienen acción sobre la naturaleza, y por lo tanto son super, pero también sobre la cultura legal. Y ahí es donde entramos en ese juego que decíamos de Civil War, porque es si la ley está por encima de los superhéroes o los superhéroes están por encima de la ley. Y entonces, ¿cómo jugar eso, no? Y en esa lucha hay un sacrificio. Tienen que sacrificar algo y normalmente acaba ganando el superhéroe por encima de la ley, porque si ustedes se acuerdan bien del fundamento ético, pues obviamente la ley moral está por encima de la ley ética, digo, de la ley legal. Y obviamente, ¿por qué? Porque al momento de que se da esa lucha, tiene que reparar la humillación y tiene que reparar el daño, y eso le da el fundamento al héroe. Eso lo hace ser un héroe. Recordemos que no solamente tiene que ver con el contexto, no solamente tiene que ver con el poder, que obviamente todo esto es importante. Y entonces esto se ve reflejado en una actividad que vamos a realizar en clase, donde obviamente tendremos que trabajar con este proceso, ¿no? Y entonces sí, generar una historia del superhéroe con un origen de su superpoder y de su ser superhéroe, que le va a dar todo el fundamento. Si no hay una historia natural, humana, si no hay un origen de un superpoder y si no hay un origen de cómo se convierte en superhéroe, se pierde y entonces no hay un fundamento de los superhéroes. Esto es importantísimo. Gracias a que los superhéroes nacen con todos estos elementos, podemos aterrizarlo. Algo que sí quisiera aclararles mucho: el superhéroe no necesariamente tiene su origen en su historia, sino algo en particular. Por ejemplo, Spider-Man no se convierte en superhéroe sino hasta que empieza a actuar de manera bondadosa. Antes simplemente tiene los poderes. Habrá veces, ¿no?, que la obtención del poder y la obtención del superhéroe son la misma, ¿no? No sé, pensamos en Iron Man. Iron Man empieza a atacar su propia empresa y empieza a atacar a Stark Industries y atacarles la cuestión de crear armas. ¿Por qué? Porque se da cuenta del daño que está causando. Pero no siempre es así. Thor, por ejemplo, los poderes los tiene por naturaleza, por ser un dios. Ese es el origen de su superpoder. Sin embargo, el origen de ser superhéroe es cuando, al menos en los cómics, en la película será diferente, cuando llega una invasión extraterrestre, él entra a una cueva donde descubre un martillo, el Mjolnir, y en esa cueva dice, pues al menos me voy a defender con esto y voy a buscar la humanidad, porque pues aunque no sea gran cosa, tendré que defenderla. En ese momento, además, ese Thor ya no tan joven, ya de hecho era un viejo, recupera la juventud, recupera la fuerza de Thor, se vuelve joven otra vez y entonces va a la lucha y defiende la Tierra. Y eso es lo que le da su superpoder. Entonces, para que tengan muy en claro la diferencia. Vamos a ver también, y les voy a pedir en un momento después, cómo esto se va jugando, ¿vale? Entonces analicemos esto y les invito a ver el video muy cortito de Stan Lee, quien narra esto mucho mejor que yo. Gracias y nos vemos en la siguiente. To me, the human aspect of superheroes has always been perhaps the most important part. By that I mean, okay, we assume your superhero might be extra strong, or might be able to fly or run as fast as a comet. But unless you care about the superhero's personal life, you're just reading a shallow story. Just because a person has a superpower doesn't mean he might not have the same personal problems that you or I might have. Maybe he doesn't have enough money. Maybe he has a family problem. Maybe the girl he loves doesn't love him. Or maybe the girl he loves doesn't want to be involved with a superhero. There are so many things you can think of that round out the character and the personality, so the superhero isn't just one or two-dimensional. You want a three-dimensional superhero who lives and breathes and worries and experiences things just the way you and I do, except for the fact that he or she has a superpower. So to wrap it up, what I suggest is use your imagination. Don't be afraid to come up with the wildest thought in the world.
If what you create is truly different and colorful, and if it's written well, people will enjoy it. Now, when I say written well, what I mean is you might have the most fantastic notion in the world. Suddenly you have a man who can fly faster than the speed of light. That could be interesting, but you have to make him believable. You have to give the reader or the audience some reason to think he really has the ability to do that. How did he get that power? Origins of superpowers are always very interesting. If you get the right origin, like for example, Spider-Man being bitten by a radioactive spider, at least then the viewer has something to hold on to and to say, well, it might have happened, now I'll enjoy it. So what I'm trying to say is, let your imagination flow freely, but always base what happens on some sort of provable fact so that the reader or the viewer will go along with it and enjoy it as much as you enjoyed writing it. So good luck to you. Thanks for listening, and I really enjoyed talking to you. Excelsior!